¿Quién es Wes Anderson? Nació el 1 de mayo de 1966 en Estados Unidos, en Texas. Es director, guionista y productor estadounidense que estudió filosofía en la Universidad de Austin, en Texas también, y dirigió obras teatrales antes de sacar su primer cortometraje, Bottle Rocket, un film coescrito por su amigo universitario Owen Wilson. Este corto llamó la atención de James L. Brooks, quien produjo la extensión de este cortometraje y creó el largometraje Ladrón que roba a otro ladrón, que es una comedia criminal e iniciativa protagonizada por los hermanos Owen y Luke Wilson. Sus películas son conocidas por su excentricidad, por su estilo visual y narrativo único, entre los que se encuentran, por ejemplo, The Royal Tenenbaums, El viaje a Darjeeling, Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom, El Gran Hotel Budapest, entre otras. Esta película fue realizada en 2019 y fue producida por Wes Anderson y Jeremy Dawson, entre otros, y fue protagonizada por las voces de, por ejemplo, George Clooney o Meryl Streep, entre muchos más, y lo que tiene de especial es que fue filmada con la técnica de stop motion. ¿Qué es el stop motion? La animación en volumen, animación en fotograma es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas. Se denomina animación en fotograma a las que no entran en la categoría de dibujos animados ni la de las animaciones por ordenador. Esto es lo que no fueron ni pintadas a mano ni dibujadas, sino que fueron creadas tomando imágenes de la realidad. Fotograma se puede utilizar para producir movimientos animados de cualquier tipo de objeto, sea rígido o maleable, como personajes de plastilina, muñecos articulados o bloques de construcción. ¿De qué se trata? El fantástico señor Zorro se trata de un zorro que se dedicaba a robar gallinas hasta que se entera que su esposa estaba embarazada y por eso va a tener que cambiar de trabajo y dedicarse a uno que no sea tan riesgoso. Pasan 2 años y el señor Zorro ahora trabaja de escritor, vive con su esposa y con su hijo debajo de la tierra y vive muy bien, pero se empieza a plantear un par de cosas. A partir de la mitad de la película vemos cómo el zorro con acompañantes intentan salvar a la comunidad a través de distintos planes maestros que terminan bien y son muy inesperados. A Wes Anderson le gusta escoger elementos de su propia vida e inspirarse en ello. Utiliza mucho zoom in textos para narrar su historia. Juega con la iluminación como si estuvieran usando verdaderos focos en vez de ser una película de stop motion. Como quería diferenciarse de todas las películas de padre de familia que tenían una paleta más azulada, formó paisajes y decorados cálidos usando amarillos, naranjas, beige. Para hacer los diseños de personajes en completas creaciones de 3 dimensiones, producción se puso en contacto con los constructores de marionetas Ian McKinnon y Peter Saunders, que trabajaron en producciones como La novia del cadáver y muchas más. Su tarea era crear un conjunto de marionetas en la denominada escala héroe, que es el tamaño estándar de marioneta empleado por los animadores de stop motion debido a su versatilidad de movimiento y su capacidad para los animadores colocar a los muñecos en la postura que necesiten. Los animales están bastante humanizados. Creemos que es para poder empatizar con ellos desde otra perspectiva, desde la nuestra mucho más fácil ya que es más humana. Anderson dio la orden de que los muñecos animales no debían parpadear. Esto se debe a que tenía que ver con su enfoque estético de Fantastic Mr. Fox, al contrario que en las películas stop motion tradicionales, con sus amplios movimientos de cámara y gran número de planos. Anderson decidió rodar Fantastic Mr. Fox como si fuera una de sus películas con actores de verdad. Campo y fuera de campo. Por ejemplo, en el segundo robo no vemos cómo transcurre explícitamente, como vimos en el primer robo a una de las granjas, sino que lo vemos a través de las cámaras de seguridad de esta y los pocos movimientos de los animales. En la próxima escena, lo único que vemos es el punto de vista de la esposa del señor Zorro, que ella ve una heladera que estaba vacía y en el siguiente plano la ve completamente llena. Y después, en otra escena donde hay títulos, cuando los animales están cavando, podemos ver cómo primero están afuera de la escena y, sin ningún tipo de movimiento de cámara ni nada, entran en el plano cavando. Profundidad de campo. El director puede utilizar una profundidad de campo estética o narrativa. Narrativa es cuando la profundidad de campo, al ser utilizada, tiene un fin o motivo en la historia. Va a ser para mostrarnos algo intencionalmente o no. En cambio, la estética es simplemente la visión o imprenta que tenga el director, en nuestro caso Wes Anderson. Por ejemplo, cuando el señor Zorro habla con su esposa, podemos ver una ventana en el fondo. Cuando termina la conversación, la esposa que estaba tapando la ventana se va y sin cortar la escena se produce un zoom in y el zorro se dirige hacia esta ventana
en donde está su amigo y transcurre la escena. Zoom ins como este es un recurso muy utilizado en esta película, como en muchas por Wes Anderson. Después, en otra escena podemos ver un paneo hacia la derecha. Y en el primer plano tenemos lo que están haciendo los personajes o cómo se están organizando en esta escena y cómo convivían entre todos. Después, sin cortar la escena, o sea, siguiendo con el paneo, vemos una conversación entre el señor zorro y el zorrillo, que mientras hablan en el fondo seguimos viendo lo que están haciendo los distintos personajes. Y todo esto no lo hace de una forma textual contándonos cómo fue que se organizaron los personajes, sino como que lo hace con ese paneo y mostrándonos en el fondo los personajes lo están haciendo. No nos están contando que lo están haciendo, sino que lo estamos viendo. Y bueno, aunque Wes Anderson tenga una imprenta muy marcada en lo estético en sus películas, generalmente las decisiones que toma al respecto de la profundidad de campo tienen un sentido narrativo muy importante.